Capítulo 10, del versículo 33 al 37. El buen samaritano. Querido Señor, te damos gracias en este día donde nos congregamos a alabar tu nombre. Sea tu nombre bendito eternamente y para siempre. Tú has sido bueno con nosotros, Padre. Nosotros somos tus hijos, Dios. Gracias porque un día tomamos la buena acción de aceptarte no solamente como Salvador personal, sino que como Padre eterno. Desde ese día, Jesús, dejamos de ser huérfanos espirituales. Pero Padre, tu Espíritu Santo vino y está dentro de nosotros, Jesús, con el propósito de transformarnos, con el propósito de ser buenos samaritanos. Háblanos al corazón, Padre. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Puede sentarse, amados. Nuestra iglesia es una iglesia maravillosa. Este fin de semana tuve la oportunidad de conversar con muchos hermanos, pastores, líderes, y me preguntaban cómo funcionamos. Y nuestra iglesia es reconocida en la Unión Americana por tener un modelo de multiculturalismo diferente, amados, a otras iglesias. Es más, hay libros que han dedicado hasta un capítulo completo a hablar de cómo nosotros acá en Village funcionamos en ver una iglesia multicultural. Usted no es una iglesia aislada de lo que es Village. Usted es miembro del cuerpo de esta iglesia. Usted no solamente tiene a un pastor, sino que tiene como a 6 pastores detrás de mí. Y eso es nuestra iglesia. Cada pastor tiene diferentes áreas de trabajo y un día a la semana nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de ser el pastor del día. Si entra una llamada de un hermano coreano y hay que ir al hospital, pues vamos. Si entra una llamada de un hermano anglo y hay que ir a visitarle, pues vamos. Y cualquier cosa que sucede en la iglesia, nosotros los pastores, el pastor del día tiene la responsabilidad de cubrir esa área. Hace como un año creo que fue este incidente. Me habla la secretaria y me dice: Pastor Mauricio, aquí hay una persona que quiere hablar con usted. Y yo le dije: bueno, deme 5 minutos y llego ahí a la oficina general. Yo estaba en mi oficina y lo que me tomaba de llevar a la oficina general, que usted conoce dónde está. Estaba el muchacho barbudo con su mochila, ¿cierto? Y me presento: y ¿qué tal? ¿En qué le podemos servir? Y por lo general a la iglesia, semana a semana, día tras día, viene gente a pedir ayuda, que comida, que esto, que lo otro. Y como iglesia, amados, bueno, ayudamos en la medida que podemos y vemos la necesidad. Pero esta persona en especial me dijo: quiero bañarme. Y yo me le quedé viendo y andaba bien sucio, y no solamente eso, olía bien mal. Y yo le dije: bueno, lo lamento, no tenemos baños acá, ¿cierto? Pero sí puedo ayudarte con comida. Le digo: puedo darte estas tarjetas que te van a servir para que vayas a comprar algo. ¿Y sabe qué me dijo él? No quiero, yo quiero bañarme. Y yo le dije: no, lo siento, no puedo ayudarle con eso, ¿cierto? No le puedo ayudar con eso. Amados, salí de la oficina, me fui para mi oficina. En el camino iba, amados, cuando me sentí el hombre más miserable, porque en mi oficina tengo baño. Oh, pero es que es el baño del pastor. Y me sentí tan miserable que me regresé, amados, porque él podía haberse bañado en mi oficina. Y ya no estaba. Ya no estaba. Y esto lo he compartido con los pastores de la iglesia. El día que me sentí bien miserable,
Pero ese día yo prometí algo y yo dije: Señor, quiero que me des tu perdón por esta mala acción. Pero a partir de hoy, Jesucristo amado, quiero que cuando haya una necesidad, dar un paso más al frente y ser más pronto para servir. Cuando vemos este relato de la palabra de Dios en Lucas 10, muchos estudiosos de la palabra creen que este relato fue una parábola y no un relato que realmente pasó. Algunos lo ven como una alegoría, pero su servidor y usted, si es estudiante de la palabra de Dios, lo vemos como un relato real, porque vemos lugares geográficos existentes como Jericó, como Jerusalén, y sacamos este relato del grupo de las parábolas y lo ponemos como algo que realmente pasó. Pero para entender un poco, amados, esta porción, necesitamos ver el contexto. Samaritanos y judíos no se llevaban entre sí debido a problemas del pasado en el tiempo de Salomón. El pueblo judío se había dividido en dos reinos: Judá como reino del sur, la cual tomaron a Jerusalén, e Israel como reino del norte. Con Judá quedó solamente la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron con Israel. Los del norte tomaron a Siquén como su capital, que más tarde, amados, se trasladaron a lo que fue Samaria. Cada uno de estos dos reinos, de esta división, experimentaron el exilio en distintas ocasiones. Judá se fue para Babilonia e Israel cayó en manos de los asirios. La diferencia entre ambos es que los habitantes de Judá lograron restablecerse nuevamente, amados, sin mezclarse con otras razas, mientras Israel con sus 10 tribus se unió con otros pueblos en el exilio. Y esa mezclanza de hebreos con otras culturas, nacen ahí los samaritanos. Ya no fue una parte de legitimidad de los hebreos. Los samaritanos creían en Yahweh como el único Dios verdadero. Consideraban a Moisés como el profeta por excelencia y tomaban la ley, que era el Torá, pero nunca aceptaron a los profetas. Y lo que más los dividió fue que ellos adoraban en otro templo que estaba en el monte Gerizim, y solamente era para samaritanos, lógicamente. Todos sabemos, amados, que en el tiempo de Jesús las relaciones entre judíos y samaritanos eran tensas, eran conflictivas, llegando hasta el borde del odio, llegando, amados, en el tiempo de Jesús a algo peor, que la palabra samaritano era una ofensa. Y lo más doloroso es que un hebreo le dijera a otro hebreo que era samaritano. Era una cosa como mencionarle a mamá. Esa comparación. Y a Jesús en Juan 8:48 dice la palabra: respondieron entonces los judíos, le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres Jesús, samaritano, y que tienes demonio? Eso era una ofensa. Una ofensa muy dolorosa para un hebreo, que otro hebreo le dijese que era samaritano. Samaria quedaba entre Galilea y Jerusalén, de manera que para ir de uno lado a otro era necesario pasar por Samaria. Y pasar por Samaria, amados,
a un hebreo le era muy conflictivo que al igual que a un samaritano fuese a Judea. Este relato comienza, amados, con una conversación con un intérprete de la ley, o sea, un fariseo. No sabemos si esto aconteció en la casa de este hombre, no lo sabemos. No sabemos si fue una conversación que Jesús tuvo en el camino con este fariseo. Pero la pregunta del fariseo que sí sabemos que hizo fue la siguiente: ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? Y ahí estamos en Lucas 10, 33, 37. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, era un fariseo, conocía de memoria el Torá. Y Jesús le dijo en el versículo 28: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús la pregunta más tonta que muchas veces hacemos nosotros. Es que ya sabemos la respuesta, pero siempre somos preguntones. Y este fariseo fue igual: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí comienza, amados, el relato. Ahí comienza el relato. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Y yo quiero que reflexionemos en esta mañana: ¿en qué eres tú? ¿Sacerdote o levita? 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo descendió un levita y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, mira qué tremendo, pasó de largo. El primero, amados, en pasar, después de haber sido asaltado este hombre y dejarlo en medio del camino casi moribundo, fue un sacerdote. Quizá fue el mismo sacerdote que en esa mañana había oficializado el servicio en su iglesia. El hecho que descendía por aquel camino quiere decir que venía en la misma dirección que este hombre que había sido asaltado estaba en el suelo. Venía de Jerusalén. Jerusalén, los que hemos ido a la Tierra Santa, queda en una cima, en una montaña. Amén. Y Jericó, hermanos, hay que descender. Hay dos Jericó, la ciudad antigua y la ciudad nueva. Queda en la parte baja de esa misma montaña donde está Jerusalén. Ese día posiblemente este sacerdote había predicado, había enseñado, había hablado del amor de Dios, había hablado acerca de compadecerse del prójimo, porque eso decía la ley. Y para cumplir la ley, el Torá, tenían que hacer buenas obras. Posiblemente el sacerdote se había gozado en el servicio, posiblemente había hablado en lenguas, posiblemente había danzado, amados, en la alabanza. Había sido un servicio de fuego, amados. Todo el mundo había caído al piso, gente en el atrio de la iglesia, amados, y el sacerdote motivando, amados, a que recibiesen. Ahí estaba la buena oportunidad para demostrar o practicar su mensaje. Pero quizás iba muy cansado, quizás iba apurado, posiblemente iba hambriento. Quería llegar rápido a los tacos Ochoa, ¿no es cierto? Quería llegar rápido a Chilitos para comer en sabor salvadoreño, las buenas pupusas, ¿no es cierto? Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es un estilo de vida. Dígame, por favor. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una convicción en Cristo Jesús. Los de Cristo no hacen cosas que el mundo hace.
Los de Cristo no hacemos y no practicamos cosas que antes hacíamos. Los de Cristo no fumamos, no tomamos, no vamos a fiesta, no tenemos un trago social, no hay marihuana ni olor de marihuana en nuestras casas, no lo existe. Nuestros hogares no son burdeles ni moteles que nuestros hijos meten a sus novias. Los de Cristo tenemos una estructura diferente. No hay muchos amenes. A este sacerdote sus afanes religiosos le habían ahogado, amados, el deseo de hacer el bien en su alma. No lograba ver la necesidad de ese hombre. No tuvo compasión, no tuvo misericordia. El sacerdote no se conmovió, no tuvo bondad, no tuvo, amados, amor. Vio al necesitado, pero pasó de largo. Aún el sacerdote y el levita son sacados de la misma tribu de Leví. Aunque tenían diferentes funciones, tenían algo en común, que venían de la misma tribu. Si bien todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Aún así, amados, los levitas que no eran sacerdotes desempeñaban una función en el templo. Eran considerados el clero bajo de una categoría inferior a la de los sacerdotes. Pero ¿sabes qué? De tal palo, tal astilla. Sacerdote y levita idénticos. Ambos pasaron de largo cuando vieron al samaritano moribundo, golpeado, apuñalado. Nunca esperes mucho de tus hijos si tú no das, si tú no sirves, si tú no eres bondadoso, si tú no te sacrificas. De tal palo, tal astilla. Yo no sé por qué mis hijos son así, porque de ti han aprendido, amado querido. Ay, yo no sé, si sabes. El problema es que es bien doloroso lo que has producido ver en la actualidad. De tal palo, tal astilla. Sacerdote y levita, religiosos pero iguales. Ten cuidado, amado hermano, no te vaya a pasar que eres un sacerdote caducado. Ten cuidado que estás perdiendo la oportunidad de ser productivo para Cristo. Ten cuidado a estar quedando ciego y no ver la bondad que necesitamos ejercer con las personas necesitadas. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado. El cristianismo es no un concepto de ideas. El cristianismo no es atesorar mensaje tras mensaje. Ay, yo escucho a este predicador, yo escucho a este otro, yo escucho a este otro, y si no haces y no pones en acción eso que tanto has aprendido, lo que tú eres es sacerdote o levita. Porque el verdadero cristianismo, amados, es algo que se demuestra en las acciones, en las obras. Aunque no somos salvos por las obras hablan de qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. El tercero en pasar fue un samaritano. Él tuvo, amados, compasión. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, el sacerdote y el levita, lo mismo, viéndole, vieron al problema, pero pasaron de largo. Pero este samaritano fue movido a misericordia. Cuando tú eres una persona, amados, de muchos ideales, pero sin misericordia, eso es igual a religión. Y este samaritano fue movido a misericordia. Cuando solamente acumulamos información de la Biblia, cuando solo te gozas al estar en la iglesia y no pones en práctica en la semana lo que aprendemos en tu trabajo, en tu hogar, en tu vecindario, con tu familia,
somos sacerdotes, somos levitas religiosos. El verdadero cristianismo nace en el corazón, pero se manifiesta en las obras que hacemos, porque eso glorifica el nombre de Dios. Lo primero que hizo el samaritano es que tuvo amor. Para tener misericordia, para tener compasión, lo que necesito es tener amor. Y lo más interesante es lo siguiente: si comenzamos a preguntarle a cada uno de vosotros si tienen amor, la respuesta va a ser: si eres creyente, claro que sí, va a decir usted, tengo amor. Entonces descubrimos algo: que el problema no es si tenemos o no amor. El problema está en la expresión de amor que yo tengo. Lo tengo para adentro, pero no lo tengo para afuera. Y este hombre, amados, tuvo amor. Se olvidó de sí. Se olvidó de sus diferencias raciales. Se olvidó de sus problemas religiosos. Se olvidó de esa enemistad con los judíos, amados. Eso pasó a segundo plano. Cuando amamos, cubrimos con amor todas nuestras diferencias. Cuando amamos, damos. Cuando amamos, nos entregamos. Cuando amamos, servimos. Cuando amamos, nos sacrificamos. Cuando amamos, aceptamos a las personas sin reservas. ¿Está conmigo? Amamos a todas las personas. No somos, amados, una comunidad que anda juzgando a la sociedad. Dios no nos ha mandado a que juzguemos, nos ha mandado a que amemos a las personas. Pero hay tanto prejuicio en el creyente moderno, en que puede aceptar a una persona heterosexual, pero no puede aceptar a una persona con una desviación diferente en su sexualidad. Vemos de menos a la lesbiana, vemos de menos, amados, al gay. Uy, no. No hemos entendido, amados, lo que es amor. Yo estaba ahí sentado mientras acá el pasado viernes una persona daba un testimonio y tocó mi corazón, amados. Tocó mi corazón. Tocó mi corazón. Él era un mormón. Lo habían mandado a los 2 años que la iglesia mormona manda a sus misioneros. Y tocando puertas llegaron a una iglesia. Y se sentaron en el servicio. Andaban con su camisa blanca, su pantalón negro y la bicicleta la habían dejado afuera. Y entraron al servicio. El pastor se presentó. Los jóvenes le dijeron: ¿podemos estar acá? Claro que sí, dijo él. Claro que sí. Claro que sí. Este pastor los miró con amor y comenzó con amor a presentarles el evangelio. Y uno de estos chavos, amados, fue tocado por el amor del pastor. No vio el prejuicio que muchas veces nosotros tenemos. Es que es testigo de Jehová, lo vemos como enemigo. Es que es mormón, lo vemos como enemigo. No, amados, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y nosotros estamos llamados, los de Cristo, a aceptar a cualquier persona. Y este chico, viendo ese amor de esa iglesia, amados, sabes, vino a Cristo y él daba su testimonio de este púlpito. Y mucha gente estaba conmovida el viernes pasado cuando se le escuchó. Y todo por el amor. Este samaritano, amados, se acercó a él, tuvo amor, se despojó de su comodidad para dar. Se acercó a él, porque cerca de las personas es que vamos a cubrir necesidad. Ay, es que yo no siento. No sientes nada porque no estás cerca de las personas. Estás cerca de tus problemas, pero no cerca de las personas. Y para conocer necesidades necesitas salir de lo religioso y estar en la realidad. Tuvo compasión y viéndole fue movido a misericordia. No miró el prejuicio que existía entre ellos. No miró si era blanco o era negro. No miró a qué religión pertenecía. No miró si podía recibir algo a cambio. No miró si era legal o ilegal.
Este buen samaritano tuvo compasión, vio la necesidad de ese hombre. Compasión es un sentimiento, amados, que nos afecta nuestro ser. Compasión va tomado del amado de amor, amados. La compasión es esa amabilidad, es esa ternura que nosotros necesitamos tener. Necesitamos tener compasión. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo compasión cuando vio las multitudes, dicen sus evangelios. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no tenemos compasión? Porque nosotros mismos siempre nos vemos como necesitados todo el tiempo. Y Satanás te ata en tus pensamientos y siempre dices: no tengo que dar. No tenemos compasión, amados, porque siempre quiero estar recibiendo. Dios nos ha revestido por medio de su Espíritu Santo de compasión. Todo hijo de Dios tiene compasión. Dígame, por favor. Colosenses 3, 12, 13 dice: vestíos. Ahí está el problema, que tengo que ponerme ese ropaje como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira el versículo 13. Una persona con compasión soporta cualquier ofensa, soportando los unos a los otros. Dios Padre desea que nosotros seamos compasivos, que tengamos misericordia. Hagamos memoria cuando fue la última vez que obramos en bien para otro. Es bien fácil servirle a aquel que me sirve. Es bien fácil servirle a aquel que yo puedo recibir algo, amados. Pero qué difícil es servirle a aquellas personas que tal vez nunca más les voy a volver a ver. Lo que hizo el buen samaritano, vea por favor el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué maravilloso, amados. Sin el consentimiento del hombre herido, todo hizo el buen samaritano. Este buen samaritano se acercó, echó aceite, echó vino en sus heridas, las vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó durante toda la noche. Hizo provisión de dinero para dársela, amados. Pagó el costo de esa noche y todavía dejó un depósito a su favor. Todo eso hizo este samaritano. Quiero que reflexionemos un poco en esto. Un día nosotros estuvimos, al igual que ese hombre, amados, que descendía de Jerusalén. Un día nosotros estábamos despojados. Satanás había quitado todo de nosotros. Satanás nos había robado la paz, el amor. Había nacido el resentimiento, el odio. No habían sueños, no habían metas. Lo que había era frustración, amargura, resentimiento, decepción, deseos de ya no existir más. Muchos de nosotros estábamos con heridas de muerte. Estábamos atrapados, amados queridos, encadenados. Pero este samaritano volvió a pasar nuevamente, como lo hizo con aquel samaritano. Llegó Jesús, vino, nos vio, tuvo compasión de nosotros, no nos reprochó nuestra condición. Sin pedir nuestro consentimiento, se acercó a nosotros. ¿Y sabe qué nos dijo? Al oído podemos todavía escuchar esa voz: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Cristo llegó en el momento en que más lo necesitábamos. Cuando me estaba asfixiando, amados queridos, llegó el Señor. Cuando mi alma estaba en hiel, cuando mi alma estaba en amargura, llegó Cristo, amados.
Por eso hoy yo no me canso de alabar su bendito nombre. Por eso yo no me canso de servirle al que es digno de recibir toda honra y toda gloria, porque Él se merece lo mejor de mí, porque ese samaritano dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Pero hoy en día, iglesia, nos hemos olvidado que nosotros necesitamos ser el reflejo de ese buen samaritano. Y nos hemos convertido dentro de las iglesias en levitas y sacerdotes. Tenemos un montón de levitas, mujeres levitas, hombres levitas en las congregaciones, amados. Pero cuando Cristo llegó, amados, vendó nuestras heridas. Vendó nuestras heridas, amados. Y hoy somos pecadores arrepentidos. Curó nuestras heridas con aceite. Vendó cada una de ellas. Nos cuidó durante esa noche y nosotros sentíamos su presencia. Dio provisión para nuestras necesidades. Nos puso bajo el cuidado de una iglesia que es el mesón. Él pagó todas nuestras deudas e hizo un depósito para toda necesidad en el futuro. Y por eso hoy tenemos esas ricas y abundantes bendiciones. El versículo 35 dice: al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo, dice él, te lo pagaré cuando regrese. Hay un texto en la palabra que dice: el que le da al pobre, a Jehová le presta. Seamos sensibles, amados, iglesia. Tengamos compasión. Démosle lo mejor a Cristo, lo mejor de nosotros para Él. No seamos solamente almacenando las palabras de Dios, sino que tengamos esa palabra fuera de nosotros. Concluyo con esto. En este relato vemos 6 personajes y un lugar. Vemos un sacerdote, vemos un levita, a un samaritano, vemos un hombre en condición de muerte, vemos a unos ladrones, vemos un mesón y vemos un mesonero. Con la pregunta que le hizo el fariseo a Jesús: ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Versículo 36 responde: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El fariseo dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús responde: ve y haz tú lo mismo. That's it. Ve y haz tú lo mismo. Estamos. Querido Señor, te damos gracias.